aprenderemos a utilizar el método numérico de la posición falsa. Como hemos aprendido en clases anteriores, los métodos numéricos nos sirven para poder hacer aproximaciones para poder encontrar la raíz de una función. Entonces, en este caso, tenemos que la fórmula principal del método de la posición falsa es el valor de x y va a ser igual al valor de a por f de b menos b por f de a dividido f de b menos f de a. Y también tenemos la fórmula del error porcentual, que es el xy actual menos xy anterior dividido el xy actual. De eso obtenemos su valor absoluto y lo multiplicamos por 100. Realmente son fórmulas bien sencillas para poder operar, solamente debemos tener cuidado de los valores que vamos a ingresar. Vamos a ver ahora un ejemplo. Con la función f de x es igual a x cuadrado menos x menos 4. Aquí podemos ver que tenemos la primera iteración en donde nosotros ya determinamos, como en los métodos numéricos anteriores, en donde se puede localizar un cambio de signo en el valor de las y. Entonces aquí pudimos identificar el cambio de signo que hay en el 2 y en el menos 2. Tenemos aquí un cambio de signo, entonces tomamos los valores de x, que es el menos 2 y el menos 1, y se los asignamos a los valores de a. En este caso ahora a va a ser igual a menos 2 y b va a ser igual a menos 1. Con esos valores vamos a iniciar nuestra primera iteración. Entonces decimos que vamos a calcular el valor de f de a y el valor de f de b. No es más que solamente reemplazar los valores de a por x y el valor de b por x, y podemos encontrar ahora que f de a es 2 y f de b es menos 2. Ahora utilizamos la fórmula que habíamos visto al principio del video, como lo es xy, y solamente reemplazamos los valores, el valor de a y el valor de f de b, que es menos 2, el valor de b, que es menos 1, y el valor de f de a, que es 2. Todo esto dividido el valor de f de b, que es menos 2, menos el valor de f de a, que es 2. Y podemos encontrar esto, que tenemos que xy es igual a menos 1.5. Esto es en la primera iteración. Cuando nosotros dibujamos nuestro cuadro, para poder ordenar los datos, tenemos que en la primera iteración el valor de a es menos 2, eso lo tenemos en el cálculo anterior. El valor de b es menos 1 y el valor de f de a es 2, el valor de f de b menos 2, y el valor que acabamos de calcular, que es xy, es menos 1.5. Nos falta encontrar el valor de fxy. Entonces reemplazamos el valor de x por el de xy, que en este caso es menos 1.5. Calculamos y decimos que fxy es igual a menos 0.25. Copiamos ese valor a nuestro cuadrito, y el valor porcentual en la iteración 1 no lo podemos calcular porque necesitamos un valor de xy anterior, que no lo tenemos, solamente tenemos el actual. Entonces aquí no podemos calcular el error porcentual. Ahora, para la siguiente iteración, nosotros debemos de reemplazar el valor de xy por alguno de estos dos valores, ya sea por a y por b. ¿Y cómo vamos a saber por qué valor lo vamos a reemplazar? Tenemos esta pequeña condición. Si f de a y f de x tienen el mismo signo, se reemplaza el valor de a por el valor de xy. Muy bien, entonces tenemos que ir a ver el valor de fa y el valor de fx. El valor de fa es 2 y el de fx es menos 1.5. Son dos signos diferentes. Entonces nos dice la condición: si los signos son diferentes, se reemplaza el valor b por el valor de xy. Muy bien.
Entonces el valor de xy ahora pasará a ser el valor de b. Y aquí lo tenemos. Ahora el valor de b va a ser 1 menos 1.5 y el valor de a va a continuar siendo el 2. Volvemos a calcular en la iteración 2. Volvemos a calcular el valor de fa y fb y podemos obtener los resultados de 2 y menos 0.25. Con esos dos valores ya calculados vamos a volver a utilizar la fórmula del xy para poder hallar su valor. Y ahora tenemos que el xy es igual a menos 1.555. Ese es el valor de xy. Y ese valor lo vamos a ingresar a nuestra función original para que podamos encontrar el valor de fxy. Entonces tenemos ahora un resultado de menos 0.026 para fxy. Y en esta oportunidad sí podemos calcular el error porcentual porque ya tenemos un valor de xy actual que es 1.555, un valor de xy anterior que era 1.5 dividido el xy actual, y el valor absoluto de esta operación, será multiplicado por 100 y tenemos un error porcentual de 3.54%, muy bajo, pero aún no está por debajo del 1. Entonces tenemos que seguir iterando. Ingresamos estos valores a nuestro cuadro y nos quedaría de esta manera. En la iteración 2, el valor de a es menos 2, aquí lo tenemos. El valor de b es menos 1.5, aquí lo tenemos. El valor de fa es 2, fa es igual a 2. El valor de fb menos 0.25, fb menos 0.25. xy menos 1.55, aquí lo tenemos. Y fxy 0.026. fxy 0.026 y el error porcentual 3.54%. Muy bien, ahora tenemos que evaluar el valor de xy. ¿Por qué valor lo vamos a reemplazar? Entonces tenemos que f de a y f de xy tienen signos diferentes. Entonces vamos a volver a cambiar el valor de xy por el valor de b. Y lo hacemos con la iteración 3. Si se dan cuenta, el valor de a continúa siendo menos 2, como lo tenemos aquí, y el valor de b ahora tiene el valor de menos 1.555, que va a ser su nuevo valor. Volvemos a calcular el valor de f de a, que sigue siendo un 2, el f de b, que ahora es menos 0.026. Volvemos a aplicar la fórmula del xy y ahora tenemos un resultado de menos 1.560. Y con ese valor calculamos el valor de fxy, que nos va a dar un menos 0.064. Y el error porcentual ahora con los xy actual, que es 1.60, y el xy anterior dividido el xy actual, todo esto nos da un valor y tomamos el valor absoluto por 100 y nos da un error porcentual que es igual a 0.32. Muy bien. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Ya tenemos un error porcentual que es menor a 1. Cuando tenemos este error porcentual quiere decir que nuestra aproximación, que es xy, es muy cercano al valor real y el error que nosotros estamos teniendo es un error que no es significativo. Entonces podemos concluir con la tercera iteración colocando sus datos y vuelvo a repetir, como su error porcentual ya es muy bajo, va a ser la última iteración y aquí finaliza el procedimiento. Como respuesta tenemos a xy, que es menos 1.560. Este es el valor de nuestra aproximación y esa va a ser nuestra respuesta para esta función.